Bien, Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Estamos acá en nuestro servicio de Shaharit y bueno, vamos a hablar sobre la porción de esta semana. Un segundito. Bueno, entonces la porción de nuestra semana, la Parashá Vayetze. Vayetze significa en hebreo y salió, ¿ya? Y es una de las porciones, ¿cómo decirlo? Tiene como muchas... A ver, los patriarcas suelen tener muchas situaciones complicadas. No las tienen muy fácil, la verdad. Viven muchos años los patriarcas, pero también acumulan muchos problemas y muchas situaciones. Para algunas personas el paso de decidirse a casarse a veces es rápido, ¿cierto? Conocen a la persona un poco de tiempo y se casan. Hay otros que sí suelen demorarse años hasta que se casan. Pero la situación que pasan acá están fuera de foco. Está bastante extraño, ¿no? Pero son situaciones que van a evocar de aquí en adelante, ¿cierto? Varias situaciones que se repiten en el pueblo de Israel. Bueno, en estricto y rigor, esta parashá habla de la profecía de la escalera de Jacob, ¿cierto? Jacob llega a Harán, a la familia de sus padres, o a su madre, y se encuentra con Rachel, la conoce, la ama, a Harán, le pide matrimonio, ¿cierto? A su tío Labán. Pero cuando llega el momento, después de 7 años, ¿cierto? Intercambia a la hija mayor por la hija menor que le había gustado, ¿cierto? A Jacob. Entonces tiene que estar 7 años más trabajando por Rachel. En el intertanto, ¿cierto? Se da a luz a Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá. Rachel también le da a su sirvienta, ¿cierto? A Jacob. Todo esto está dentro de las leyes de la época. No es algo extraño. O sea, para nosotros sí, pero ni tanto. Porque quizá hasta hace pocos años esta realidad ocurría. Y sobre todo en los países donde todavía había ciertos niveles de esclavitud. Y no fue hace mucho tiempo que se abolió todo esto, ¿ya? Este tipo de cosas existían. Pero bueno, eran las leyes de la época. Bueno, Rachel casa a Bilhá con Jacob, le da a los a Dan, a Naftalí. Luego casan a Zilpá con Jacob y le da a luz a Gad y a Asher. Luego, ¿cierto? Rachel hace un trato con Lea para obtener las mandrágoras de Rubén, para traer, ¿cierto? Ahí a Jacob, da a luz luego a Isaacar y a Zebulún. Y finalmente da a luz a Yosef, a José. Y Jacob se acerca a Labán para negociar el salario. Ya, bueno, cualquiera sabe, ¿no? Si ya tiene un hijo, todo se encarece. Si tiene 2, se encarece más. Si tiene 3, si tiene 4, si tiene 5, si tiene 6, si tiene 7, si tiene 8. Y ya era muchísimo todo el salario, ¿no? Que necesitaba. Y los niños se demoran en crecer como ponerlo a trabajar. Aunque Benjamín ahí de chiquitito los tiene trabajando. Ahí, bien, derechito. Bueno, entonces Jacob finalmente usa su conocimiento, ya que había adquirido de la ganadería, ¿cierto? Para amasar fortuna con el contrato o el trato que hace con Labán. Ganando ovejas y ganado. Y después, ¿cierto? Decide huir con su esposa Rachel, Lea, e irse de allí, de Labán. Huye, pero son atrapados. Entonces, mientras se confrontan, en el fondo, hay una maldición que cae sobre Rachel, se separan finalmente, y Jacob va hacia la tierra de vuelta de Canaán. Y hasta ahí llega la parashá. Es una porción dramática. O sea, Jacob llega huyendo de su hogar a tener cobijo en la casa de su tío y se va nuevamente huyendo de la casa de su tío. Parece que Jacob no encontraba su lugar, ¿cierto? La semana pasada hablábamos de que era una parashá donde había que tomar posiciones.
Bueno, aquí Jacob todavía no conocía su posición, su lugar. Estaba tratando de decidir sobre la marcha diferentes cosas que le iban aconteciendo. Porque esa es la verdad. O sea, uno dice, bueno, él tenía un plan, no funcionaba, pasaba otra cosa. Quería una cosa, pasaba otra. Entonces, como que estamos todo el tiempo luchando, batallando por el destino. ¿Qué va a ocurrir más adelante? Bueno, esta es la única parashá, de hecho dentro de Bereshit, donde no se menciona que nadie muere. Porque generalmente en todas las parashot alguien muere o se menciona la muerte de alguien en particular. Aquí no muere nadie. De hecho, solo hay nacimientos. Solo se da a luz. Mucha descendencia, ¿cierto? Prácticamente 11 de los 12 hijos. Todavía faltaba Benjamín, ¿cierto? En esta parasha. Entonces, es la historia de cómo un hombre termina en solitario sirviendo al Eterno en tierras lejanas, extrañas, construye una familia en medio de engaños, pero prospera contra todo pronóstico. Yo creo que es parte, ¿no?, de toda la travesía judía, ¿cierto?, a lo largo de los años, un poco esto. Muchas veces a los judíos se les dijo, no, si aquí vengan para acá va a estar todo bien, y después les ponían muchas trabas. Pasó muchas veces, pero el pueblo prosperó. Si no hubiese prosperado, hubiesen perecido. Esa es la verdad. Entonces, vemos, ¿cierto?, una historia de Jacob. Algunos también hablan de que aquí nace también el concepto del antisemitismo, ¿cierto?, de parte de Labán, cómo atacaba, ¿cierto?, a Jacob. Pero bueno, vamos a analizar de a poco. Entonces, tenemos tres cosas que poder analizar. El sueño de Jacob, el trabajo que tiene en la casa de Labán, la familia que tiene allí, y finalmente su huida. Entonces, referente a este encuentro que tiene en Betel, así le llama este lugar donde ve el sueño de la escalera, está huyendo, ¿cierto?, de su hermano Esaf. Al anochecer se detiene, toma piedras como una almohada y sueña. Y ve esta escalera que toca la cima, toca la tierra y asciende hacia el cielo. La palabra hebrea es sulam, ¿cierto? Sulam, que es escalera. Una escalera podemos decir que es uno de dos puntos. Es como una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Una flecha parte en un lugar y va hacia otro lugar. Por ahí. ¿Cómo se llama este intercambio? Claro, una línea que une dos puntos. Oye, se me olvidó. Mucho tiempo sin estudiar. Parece que una recta. Sí, una recta, porque va de un punto a otro. O sea, tiene fin. El vector que tiene principio y fin. Ya, el vector. Es ese. Hermanos estadistas. Entonces, es un vector. La escalera. Tiene una conexión entre el cielo y la tierra. Bueno, hay quien habla que eran ángeles, hay quien interpreta que eran los hijos de Jacob, los hijos de Israel, que subían y bajaban, ¿cierto?, y traían bendición. Pero lo que vemos, ¿cierto?, es que había una protección, más allá de ver todas las opiniones que hay al respecto. Había una protección sobre Jacob, y Jacob vio que había una protección en ese lugar, el Eterno estaba en ese lugar, había una presencia divina, espiritual, y finalmente era un lugar donde había que permanecer, pero él no podía permanecer allí. Entonces, él puede haber entendido, la protección del Eterno está en este lugar, pero yo me estoy yendo de este lugar. Posiblemente subían y bajaban de ahí mismo, pero donde él iba ya no iban a estar. Entonces él dice, esta es la casa de Dios, aquí está, donde el Eterno ha ido mostrando, ¿cierto?, a los padres, la tierra prometida, la promesa, está acá. Aquí está la casa del Eterno, aquí es donde vamos a volver, por así decirlo. Pero él sabía que esos ángeles estaban, o esos hombres subían y bajaban, pero allí. Entonces, él se iba por otro lado al exilio. Él se iba a otro lugar. Todavía no había llegado, ¿cierto?, a establecerse, por así decirlo, en la casa de Dios. Todavía su casa iba a ser una casa de vamos a decir, de luchas, de infortunios y también fortuna. Pero
Estar en la casa de Dios, como decía David, era el lugar donde estamos tranquilos, hay paz, se prospera, el Eterno da abundancia y finalmente está todo tranquilo en la casa de Dios. Queremos morar en la casa de Dios porque, recuerden, la casa de David hacia el final de sus días era un infierno. Lo querían engañar, ¿cierto? Querían quitarle el reino, tomarlo uno, se lo estaban peleando. Un hermano violó a su hermana, otro lo mató. Lamentablemente, la casa, ¿cierto?, de David terminó siendo complicada. Pero la casa de Dios era el lugar donde quería estar. En ese lugar donde estaba su presencia, su respaldo. En el fondo ese es como el lugar donde queremos llegar. Después vamos a conectar esto. Bueno, cuando Jacob conoce, ¿cierto?, a Rachel, que estaba junto al pozo, ¿cierto?, dice que había una piedra ahí en el pozo y Jacob, por demostrar ahí todo eso. Fue muy amable. ¿Ah? Fue muy amable. Fue muy amable. Le demostró ahí toda su gallardía ahí para... ¿Ah? A mí lo que me impresiona de esa parte que usted está mencionando ahora es la fuerza que tenía Jacob. Porque dice que habían 3 rebaños, quiere decir que habían 3 pastores que cuidaban de esos 3 rebaños y ellos no eran capaces de mover la piedra. Y ayer escuché un comentario que decía que Jacob, así como por lucirse con Raquel, con una mano le pasaba una flor y con la otra movió la piedra. Pero decía ahí, lo que dice la Torá es que él solo movía la piedra. Entonces, si tenían que juntarse 6 pastores para mover una tremenda piedra, con el afán que no le robaran el agua, la dejaban tapada, y Jacob la movió solo. O sea, ¿cómo tiene que haber sido esa para que ese Jacob le tuviera ese miedo? Eso es lo que me dejó pensando yo. Porque si Jacob puede mover una piedra tan grande, quiere decir que era un gallo fortachón. Si me permite, la fuerza que se ejerce sobre ciertas partidas, ciertas actividades que hay que realizar, no siempre es la fuerza propia. Muchas veces la fuerza que uno realiza en conjunto con los demás. Y esos demás puede que en ese instante no sean sus siervos, pero a veces la idea es tan buena que los demás te siguen. Eso se llama liderazgo. Sí. Y tú puedes contar con la fuerza incluso de tus enemigos para hacer algo. Si eres lo suficientemente estratégico, puede hacer que hasta los que te vayan trabajen para ti. Y eso también es muy bueno. Claro. Bueno, no sabemos si utilizó algún conocimiento ahí de una palanca o realmente fue de fuerza. Hay midrash para todo. Midrash más romántico, ¿no? Pero bueno. Derecho, lo mismo. Sí. Era el muy de la roca y le había regalado una rosa. Bueno, entonces, Las 2 veces convengamos que Jacob en ese momento tuvo inspiración de cómo mover la roca. ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué fuerza? ¿O si usó las 2 manos o los pies? No sabemos qué utilizó, pero la movió. Besó, ¿cierto?, a Rachel, lloró. Escena similar a lo que veíamos, ¿cierto?, de su padre, también cuando conoció a Rivka. Así que dice Vayishak y la besó. Obviamente ese beso no es, digamos, algo lujurioso, sino es algo, un reconocimiento, ¿cierto?, espiritual. Hay quien dice también que la besa y llora porque sabía que no iba a ser enterrado igual con ella. Que luego no es enterrado con Rachel. Son como 2 mitades que sabían que se conocieron, pero no estaban del todo destinados a estar juntos siempre, desde el inicio. Bueno, hay otro toque romántico para echar. Pero tiene mucho de eso la Torá, tiene mucho de esto, ¿cierto? Obviamente la relación de Abraham con su esposa, las bromas que se echaban, ¿cierto? Todo eso es parte de la relación.
También aquí hay un engaño en el matrimonio. Jacob trabaja sus 7 años, que le parecieron pocos días por el amor que tenía. La Torá menciona esto, hay amor. Pero esa noche de bodas, Labán cambió a Rachel por Lea. Y Jacob descubrió el engaño solo por la mañana. Yo creo que estaba... Yo creo. Yo creo que estaba... Para no darse cuenta. Curado, Era muy distinto. curado y no de espanto. En Parece, la mañana se percató de eso. Pero es que para eso No, no había se luz ponga eso, pues, la luz, pues, entonces, todo oscuro. No, pero la voz, la intención también. Se nunca la luz. Sí, estaba Pero va a pasar. Tanto la amaba que la confundió. Ah. Y se echó el mismo perfume y se... No lo sé, es que chuta, yo casi Puede una ser. porrada de años y sería confundido. Bueno, él engañó a su padre, haciéndose pasar por su hermano, y ahora, ¿cierto?, recibe engaño. Entonces, mirá que negro mira, medida por medida en parte, ¿cierto? Jacob engañó a su padre ciego, aprovechando la oscuridad, porque ya no veía. Así también Labán engañó a Jacob en la oscuridad de la noche. Jacob se hizo pasar por el hermano mayor y es engañado ahora por la hermana mayor, que era... Pero eso igual Lea. habla de algo que es bien importante para la vida de nosotros, que de la fe, porque quiere decir que en ese momento Jacob también lo tomó como un engaño, lo tomó como algo malo, digamos así, en términos generales. Muchas veces nos pasan cosas malas, pero todo de viene para bien. Nacieron los hijos de Israel de esa trampa o de esa Sí. estafa O sea, esto no es, tan a malo. ver, claro, por así decirlo, tan malo, pero En el momento para él sí lo fue. es algo doloroso porque obviamente ¿de qué consisten las relaciones? De la confianza. Y ya partir así es complicado. Ahora, hay gente que no puede superar, ¿cierto?, los quiebres emocionales en algún momento de las relaciones, no puede. Conozco de casos de personas, no sé, que han tenido hijos, pero entre comillas han sido como engañados por esta situación, que han terminado en esas condiciones, a lo mejor por un desliz o lo que sea, o le dieron mucho trago. La cosa es que después no pueden reconocer a los hijos, porque se sienten toda la vida engañados por la situación. Entonces, no es fácil el tema del engaño. Obviamente aquí, en la casa de Dios no hay engaño, pero en la casa de Jacob todavía se tejían engaños. Tristemente es así. Y no podemos vivir, ¿cierto?, todo el tiempo en esas circunstancias. En un momento hay que despertar si estamos inmersos en la mentira, en el engaño, en la estafa, o nos están engañando todo el tiempo, o todo el tiempo nos están mintiendo. No podemos permanecer en eso toda la vida. O sea, en algún momento hay que salir de ese círculo vicioso. Yo creo que todos sabemos de esta situación. Dependerá de la paciencia de cada quien y a lo mejor el valor que ve detrás de cada cosa. Porque para Jacob el valor de, tiene a Lea, quería a Rachel, todavía era muy importante para él. Era algo que podía, ¿cierto?, permanecer en la paciencia. Luego, tampoco tenía algo donde volver, ni muchos bienes. Tenía que ganar ahí su porción. Por mucho que lo engañaran, bueno, ¿cómo se dice? A pillo y medio nomás. Tiene que ser más pillo que la venta. Más pillo, para los que nos escuchan, es ladino. Astuto. Sí. En este caso de Jacob, que lo haya engañado el mamá, uno mira la situación de Jacob, pero también hay que ver la situación de Rachel. ¿Cómo se sentía ella? Entonces eso después del... ¿Y ella habrá sabido desde el principio que iba a pasar eso? Yo creo que sí, porque en los midrash que yo le digo, dice que sí, que ella sabía. Conociendo a su padre y conociendo la tradición de su sí. pueblo. Y además que Lea estaba, y por eso lloraba tanto, según los midrash, estaba para Saúl. O sea, para Esau. Para Esau. Ah, Y bueno, ella no quería puede ser.
probablemente. Sí, y lo otro del engaño de Jacob a su padre, lo que yo leí fue a medio. Porque cuando le dije, sí, soy tu hijo, Habló. el primogénito. Y- Era el primogénito. Igual, Porque era el primogénito, porque ya había comprado la primogenitura. sí, po. Igual a mí Entonces, no era tan en ese sentido podemos decir que entre Lea y Rachel elegir a Esab y Jacob, probablemente ambas escogieron a Jacob. Y ese fue el problema también que hubo acá, porque Esab tampoco cumplió bien su papel, su rol. Y claro, de la familia de Labán, las dos quisieron la Torá después prohíbe eso, ¿cierto? No puede estar hombre Prohibido, con sí, por eso. dos Por eso mujeres confío. que sean hermanas. Ahora también hay algo que tiene que ver con la que no era amada Lea, que tampoco amada por haber sido para haber tenido todo ese conocimiento. En todo caso. Súper No poca sé, cosa, o sea, así como el Yo no, uno escucha pero no siempre está la verdad ahí. Es que ese tema de ser amada, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de ser correspondida en todo lo que ella necesitaba. Pero sobre todo en ese tiempo estaba, como vemos ahí en el texto, el tema de tener hijos. Es que es muy importante. Era muy importante. Entonces, probablemente Jacob era esquivo con Lea. Pero yo Y eso es lo que le complicaba si me también. permite hacer un hincapié, estoy no en contra, pero me llama mucho la atención de cuando la gente se refiere a eso, se refiere como en aquel tiempo, en este tiempo también. Sí. Es muy importante de- Bueno, hoy día bastante quizá importante. hombre y mujer son esquivos con el tema de tener hijos. Bueno, hoy día lo que más se escucha, ¿cierto?, de gente de la propia edad es que no, el mundo como está, cómo voy a traer hijos así. Y uno lo puede entender, pero Este es el Pero momento de tener hijos. también podemos decir que jamás en la historia la humanidad ha estado tan cómoda y ha tenido tantos beneficios y servicios como hoy día. Si nos comparamos el estilo de vida, o sea, no hay ninguna comparación a otra época, por mucho que esté caro la vida. La tasa de natalidad chilena es una de las peores del mundo. Es la peor. Hoy día es la peor. Inclusive los candidatos presidenciales que habían estado haciendo incentivos para tener hijos. El que va a ganar dijo que yo me sentí bastante interesante. Y mi Pero esposa por lo dijo, menos no es culpa "Día mía dos ni más". por lo menos no es culpa mía ni de nada. Ya estamos al otro lado de eso. Sacamos la cuenta. Sí, Ya avancemos. Entonces Jacob termina casándose con dos hermanas y comienza una competencia por la fertilidad. Lea se siente odiada, menos amada. Y también pasa con la escritura que dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí. La madre amaba a Jacob, el padre amaba a Esab. Y seguimos viendo estas coincidencias, ¿cierto? Este trato que tienen con la familia. Odiar o amar. Y la diferencia, de hecho, yo creo que las personas han tenido, o sea, las personas que más han tenido un crecimiento medio obligado es la gente que ha tenido familia así, que lo han tratado muy mal a uno, muy bien a otro, y la diferencia ha sido notable. Entonces, los hijos tienen que luchar por sí mismos, los que no son los amados. Yo creo que esto se siente mucho después de la relación de hermanos, con los padres, quien quiere cuidar a los padres cuando son ancianos. Todavía estos sufrimientos, como decía Benjamín, son contemporáneos, por supuesto que sí. Bueno, finalmente ya, se agradece, ¿cierto? Viene el cuarto hijo de Lea y dice, le llama a Yehudá, ahora sí voy a agradecer. Ahora sí, y le agradece al Eterno. Ya, avancemos con las conexiones que tenemos. ¿Qué pasa con el libro de Oseas? ¿Cuál es el contexto? El rey Shlomo ya estaba partiendo, ¿cierto? Y quedaban sus dos hijos, que eran Jeroboam y, ¿cómo se llama el otro? Se me olvida este nombre. Era Recabam
o Rehabam. Entonces, Jeroboam era el hijo que tenía la oportunidad de unir, ¿cierto?, a todo Israel, porque habían dos reinos, se estaban separando, pero finalmente, ¿qué hace él? Lleva a toda la nación a la idolatría, haciendo 2 becerros de oro, ¿cierto? Termina finalmente Israel totalmente perdido, distorsionándose, caminando lejano, ¿cierto?, de la voluntad del Creador. Entonces, el profeta Oseas profetiza destrucción por esta situación, porque finalmente toda la nación, ya no solamente una parte de Israel, ahora toda la nación estaba en idolatría. Dado esto, Oseas obviamente llama al final al arrepentimiento. Y dice, y Jacob huyó al campo de Aram, e Israel sirvió por mujer, y por mujer guardó ovejas. Y ahí está mencionando a Jacob, ¿cierto?, el profeta Oseas. Es decir, están recordándole a Israel, el profeta, estos son tus inicios. Huyeron al campo, Jacob huyó al campo de Aram, Israel sirvió por mujer guardó ovejas. Ese es tu pasado. Un fugitivo que trabajaba por amor. Tú trabajabas por amor. Te dedicabas por amor. Y ahora, ¿qué hay de ti y de mí? No me amas. Te fuiste con otros dioses. Te fuiste, ¿cierto?, en el engaño. Entonces, el profeta está recordando, mira, Jacob tenía mucho amor y por eso sirvió y amó a su mujer y trabajó el doble incluso. Pero ustedes no me aman. Todo lo que hacen demuestra su incapacidad de amarme. Entonces, es como el primer amor, ¿no? Finalmente, el Eterno le reclama esto. Ya no hacen las cosas por amor. Ese es el problema. Y bueno, el profeta dice, Shuva Israel ad Hashem Eloheja. Vuelve, oh Israel, al Eterno tu Dios. Así como Jacob regresó de su exilio a la tierra prometida, Oseas también dice que si el pueblo retorna espiritualmente, Dios sanará su rebelión y los amará de pura gracia. Pero tienen que volver, retornar. Lamentablemente, ¿cierto? Esta actitud de Israel provocó que al rey se le llamara en el Talmud, era Hatai Umahaté, si no me equivoco, que es, Jeroboam fue llamado, bueno, aparte que se dice que perdió el mundo venidero, se dice que es una persona que pecó y llevó a los demás a pecar. O sea, la peor categoría de todas. No solamente pecó en esto, sino que... El que califica muy malo a la persona que no solamente peca, sino que hace pecar a los demás. Ese es el problema. Ese es el problema. Y es el problema que tuvo este rey, y es el problema con el cual todo el pueblo terminó en el error. Y ahí, cierto, hay que ser muy, muy cautos, sobre todo con las masas. No hay que seguir siempre la muchedumbre. No hay que seguir en todo, cierto, a las autoridades cuando se están yendo contra la voluntad de Dios. Hay que ver qué se hace. Obviamente, tampoco vamos a quedar inmediatamente como rebeldes, pero tampoco podemos seguir todas las acciones de los demás. Porque finalmente nos alejamos de a quien amamos, a quien servimos. Y a quien servimos es al Creador, a Dios. Entonces, si las acciones de nuestras autoridades o de nuestro prójimo nos alejan de Él, de su amor, como dice ahí, Israel sirvió por mujer y por mujer guardó ovejas. O sea, esa es la humildad de alguien que trabajaba por amor, servía por amor. No nos podemos alejar de esto. Yeshua, Seguro que te había dicho, me acuerdo cuando se le dice a Mordejai el justo, se le dice al rey de aquel tiempo, el malvado Amán, le dice al rey, hay un pueblo que no sigue tus leyes y no está de acuerdo contigo, que vive en tu reino, pero no sigue tus leyes. Y muchas veces somos llamados a hacer eso, que claro, uno vive acá, pero no vamos a respetar todo lo que Dios dice, o lo vamos a seguir mucho más. Tenemos nuestra propia ley y tenemos
tenemos que vivir por eso. No necesariamente vamos a ser incluso, tuyas, y pero incluso, vamos a ser igual. incluso en la tierra de Israel. Porque esto demuestra que incluso en la tierra de Israel, si es que las autoridades van por el camino erróneo, debiesen seguir por otro lugar. Porque si no están en rebeldía, no se vuelven hacia Dios. En esto, ¿cierto? Obviamente uno ora por Israel, por las autoridades, etcétera, pero no en todo se conduce al pueblo hacia nuestro Padre, hacia el Creador. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, ¿qué podemos decir sobre Yeshua? Bueno, Yeshua le dice a Natanael: de cierto te digo, que aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Citando, ¿cierto?, este pasaje de Vayetse. Y en el fondo él dice que él es esta escalera. Suben y bajan por él, por medio de él. Un puente que conecta los cielos y la tierra. Por el cual, ¿cierto?, él desciende, pero él nos habla de esa conexión profunda en el fondo con el Creador, que está sobre él. O sea, el acceso y la bajada están a través de él. La casa de Dios también es mencionada en el libro de Juan. Esta es la puerta del cielo. Y Yeshua le dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas ahí. En un lenguaje muy similar, porque le llama Betel. Entonces, Yeshua hace una alusión de que también, ¿cierto?, en los cielos donde él vino, en el fondo, hay moradas, hay casas. Dios tiene también hogar donde nosotros podemos llegar, en el fondo. Pero había que mirarlo a él, había que trepar por él, por así decirlo, había que subir con él, no sin él. El problema es que, como hemos dicho, ¿cierto?, el pueblo de Israel estaba tan lejano que, a ver, si el acceso era a través de el arrepentimiento, la teshuvá, la oración, los sacrificios, restablecer todo eso, no era algo fiable si el pueblo se odiaba. Todavía habían rencillas, engaños, ¿cierto? Y es lo que vemos también en la vida de Jacob. Esta es la casa de Dios, vio el sueño, pero él subió, él bajó. No, porque todavía habían engaños. Y en la época de Yeshua también, los seguidores sí también, pero el pueblo judío estaba muy dividido y lleno de engaños. O sea, se odiaban a muerte. Uno lee el Talmud y odiaban a los saduceos a muerte. Querían puro maldecirlo, los fariseos. Pero era un asunto de que todavía Israel estaba lleno de toda esta red de engaños. Entonces, ¿cuál es la puerta fiable o el lugar fiable para acceder a Dios en medio de tanto engaño? Jacob vio ese sueño y dijo: mira, yo sé que iré a otro lugar, pero este es el lugar donde tengo que volver, porque aquí fue donde vi a este lugar sagrado. Sé que este es el lugar que el Eterno escogió, tengo que volver acá. De alguna forma él sabía, gracias a ese sueño, que el Eterno le iba a acompañar. Si bien estaba permitiendo que saliera de la tierra, ¿cierto?, sus padres, pero le iba a acompañar. Él entendió eso. Pero en el caso del pueblo en la época de Yeshua, de nuevo, ¿cuál es la forma, el lugar? El templo estaba guiado, ¿cierto?, por sacerdotes mercaderes. Estaban comprados todos los sacrificios y quien ejercía, ¿cierto?, el sacerdocio. ¿Qué más podemos decir? Habían líderes, ¿cierto?, que también ponían sus propios beneficios, ¿cierto?, antes de... O que le ponían la carga más difícil, o sea, si es que hay que acercarse a Dios, hay que ponerle más cargas todavía a las personas. Entonces, ¿cómo poder acceder a este lugar seguro, libre de engaño y de mentira? Yeshua está ofreciendo que el camino de él es el mejor camino. Y siguiéndole a él va a ser esta escalera, este acceso para poder llegar a esa casa de Dios. Entonces ustedes luchan por sus casas, su vivienda en esta tierra. Pero Yeshua les dice: mira, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Ustedes trabajan acá, se desgastan,
Pero Yeshua está diciéndole siempre, miren, trabajen por el reino de Dios y su justicia, busquen algo más allá, porque aquí va a aparecer, todo va a aparecer. Y de hecho, la casa de Jacob, la casa de Labán se derrumbó varias veces. De hecho, podemos decir que si no hubiese una relación tan compleja, podría haber hasta habido como distanciamiento, divorcio. Esab también intentó atacarlo, dividió los campamentos. En cualquier momento hubiese habido alguna separación. Como lo hubo en la época del profeta Osea, que hubo un quiebre en Israel, separación, y eso provocó finalmente ¿cómo se llama? El exilio de las 12 tribus de Israel. Fue en ese momento. Y por eso la profecía es tan dura. Cuando Josías leía ahí, ¿no? Y que se abrirán incluso el vientre de las madres para sacar a los hijos. O sea, terrible. O sea, las cosas que iban a pasar eran terribles. Y ahí venía el exilio completo, la completa separación del pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿cuál es la solución ante tanta separación, distanciamiento, odios, engaños, traiciones, como lo vivió la época de Yeshua, lo vivió Jacob en su casa y lo vivió en la época del profeta? Había mucho distanciamiento, mucho engaño. Entonces Yeshua se ofrece como el camino para superar todo esto. Pero había que seguir el camino de Yeshua. O sea, él se declara la escalera, más allá de decir, no, es que Él es la única vía al Padre. Sí, amén. El punto es que Él ofrecía la única forma, el único camino para poder superar todas estas tradiciones y, por así decirlo, sentirse en la casa de Dios, que Dios está con nosotros. Porque finalmente creer en Yeshua significaba ser templo de Dios. Que la casa de Dios, ¿cierto?, estuviese y residiese en medio de nosotros. Entonces, podamos ver, ¿cierto?, todo esto. Podemos también hablar en esta parasha sobre algunos temas de alajá que hemos hablado toda la semana. Podemos identificar varias alajás que se desprenden de esta parasha. Lo primero es Tefilat Arvit, la oración de la noche. Dice, y se encontró con un lugar, pasó allí la noche, porque el sol se había puesto. Bueno, ahí, ¿cierto?, esa palabra, y se encontró, en hebreo es Vayifgá, que el Talmud, ¿cierto?, lo describe no como un encuentro físico, literal, sino como que le estaba suplicando, orando, en ese momento. Y dado que ocurrió en la noche, se instituyó, y se dice que Jacob instituyó la oración de la noche, que es la de Arvit o Maharit. Abraham constituyó la oración de la mañana, Isaac la de la tarde, ¿cierto?, y Jacob la de la noche. Yeshua, ¿cierto?, y ya recordaba cuando recitábamos Avinu Sheva Shamayim, Yeshua también dijo, oren esto 3 veces al día. Él dijo. No para que hiciéramos crucifijos y todo eso, pero para que 3 veces al día se presentaran, porque esto ya se sabía en la época de Yeshua, que había que presentarse estas veces. Era algo que nuestros padres hicieron, y nuestros padres rompieron en alguna de esas oraciones algo que los tenía aprisionados en su vida. Y de Jacob era este engaño, porque entre el Jacob, que significa o tomarse del talón o significa suplantador o engañador, hay que superar eso, ¿cierto? Hay que entrar a superar todo eso. Entonces, de ahí vamos a ver por qué la noche. Otra cosa que se ve en esta parasha es Maaser Kesafim, que es el diezmo del dinero. También aparece en esta parasha. Dice que tras este sueño que tiene Jacob, hace un voto y dice, y de todo lo que me dieres, del diezmo apartaré para ti, hacer aserenulaj. Entonces, de ese pasaje también, donde hablamos del sueño de Jacob, también sale esta alajá, donde dar el 10% de los ingresos, ya sea para sea para sedacá, o se da para el templo, ¿cierto? Pero Jacob establece también esa gratitud material y que debe traducirse en algo concreto. Él hace un voto en ese momento que ve cómo el Eterno le iba a acompañar, porque él recibió esa fortaleza, esa visión. Por lo tanto, él hace un voto y dice, yo te voy a dar de todo esto, el 10, dice. El 10 me apartaré para ti.
Entonces, ¿de dónde viene el diezmo del dinero? Se dice que de este pasaje. ¿Ya? Y es algo importante porque en el fondo todo lo que recibimos hay algo de gratitud. Hoy día, si tú te fijas, cuando la gente tiene dinero que le sobra, lo puede invertir. Y ese dinero, a través de la tasa de interés, esto se va al futuro y gana cierta rentabilidad. Y el dinero siempre está como aumentando. Aquí, en el fondo, nos está diciendo que gracias a que tú me has aumentado, yo a ti te pago esa tasa. Al creador, como al revés, ¿cierto? Tú me has dado un préstamo a mí, tú me has regalado todo esto, me vas a bendecir. Yo te devuelvo la tasa. Porque recordemos, ¿cierto?, que Yeshua también nos habló de esto en una parábola. Él dio los talentos, esta parábola de los talentos, les dio a cada uno una porción. Ya tú trabajas tanto, el que sabía administrar mejor le dio más, al otro un poco menos y al otro le dio el mínimo. Pero el que tuvo el mínimo ni siquiera trabajó ni lo que tenía. Dijo, tuve temor de ti. Entonces finalmente ni siquiera fue capaz de invertir ese dinero y devolverle una tasa de interés. Por último le dice, lo hubiese depositado en el banco para que te diera algo. Perdió valor. Entonces, ahí se fijan que nosotros tenemos que devolverle algo de valor a nuestro Señor de lo que Él nos da. Y este voto que hace Jacob es eso. Es como devolverle la tasa de interés porque Él confió algo en nuestras manos, nos bendijo, le devuelvo una porción hacia Él. Y el 10% no es nada tan loco. De hecho, las tasas, bueno, sí, no están tan caras, pero cuando está bien el mercado están a ese precio más o menos al día. En la pandemia están como esa tasa. Pero dentro de la lectura de la vida de Jacob, sale que instaura el diezmo aquí en este párrafo, como usted lo dice, pero en ninguna parte se lee como Abraham diezmó. No hay una lectura en que diga que Jacob entregó el diezmo. ¿A quién se lo entregó? ¿O cómo lo entregó? Claro, cómo lo entregó. Claro. Entonces, uno tiene que suponer que realmente lo dio, porque él hizo una promesa, hizo un pacto. Por supuesto. Un pacto un poco condicionado. Igual Jacob dijo, y si me lo quito, y si tengo éxito, y si, o sea, para que yo lo entregue, tengo que tener todas estas condiciones. Igual, Vamos a hablar un poco de eso. Si me permite hacer ¿Sí? una pequeña observación con respecto a las finanzas de Jacob, Ya. en aquel tiempo, hay algo que pasa de repente desapercibido, que es las varas que ponía delante de la oveja, que la hacía mirar algo Sí. y le producía otra cosa. A nosotros como familia, toda la vida nos ha resultado que nos casamos con mi esposa, queremos algo o necesitamos algo para el funcionamiento de la familia o de ahora, la otra etapa que estamos viviendo, y lo pegamos en la puerta. Uno se levanta y pegamos la imagen de lo que necesitábamos delante de nosotros, aquí en la puerta cuando uno se va, en la puerta del taller. Faltó poco que lo pusiéramos delante de los lentes, se miraba por todos lados. No pasó un año, ya hay que cambiar el letrero porque eso ya tiene un ticket. Y funciona. Y de repente la visión que tuvo Jacob fue la escalera, pero también la implementó, o sea, tuvo la determinación. O sea, cuando el Eterno te promete algo, uno no puede sentarse a esperar que pase, debe tener la determinación de trabajar en pro de la bendición que se nos ha prometido. Porque después uno no quiere decir, oye, el Eterno te quiso bendecir y te sentaste a esperar que te cayeras del cielo, y eso no va a ocurrir. Él tuvo la determinación y la visión de ponerlo delante de todas sus ovejas, de sus siervos, todos lo veían, todos ayudaron a ponerlo ahí, todos sabían de qué se trataba el plan, estaban todos contagiados con la visión que tenía Jacob de su negocio. Y eso también es muy loable y muy significativo, y yo puedo dar fe de que funciona. O sea, si tu objetivo está delante tuyo cuando tú manejas, cuando abres la puerta de la casa, cuando te levantas, lo primero que ves el objetivo que tienes. Bueno, por eso está la mesuzá, también están en todas las puertas, uno se para y mira todas las puertas de la casa y las ve todas y tienen un significado, está la puerta de entrada, la puerta de salida. Las palabras de la Torá, que sería un texto y poner letrero y poner hasta los diplomas a los niños, recordando Tú cosas. pones el objetivo ahí al Claro, frente. está de manera visual en los niños, entonces ellos van a contagiarse de la visión que tú tienes del mundo, del negocio, de todo. Sí, Jacob no era una persona, o sea, era una persona visual, como tú dices.
porque hasta el tema del engaño, ¿no? Fue todo como orquestado de una forma, puso piedras como almohada, no sé, como que vemos muchas figuras en Jacob, el que se llama Jacob, el talón, como que hay mucha figura en su nombre en realidad, y es muy metafórico todo lo que hace, ¿no? En eso tienes razón. Por ahí también, aprovechando lo que dice el hermano Benjamín, cuando él hace el pacto con Labán por su salario y acuerdan cuáles ovejas o de qué tipo iban a ser para uno y para otro. Labán astutamente pesca a su hijo y hace la distinción del rango. O sea, le achica directamente el sueldo Claro. a Jacob. Exacto. Entonces, y dice la Torah que ahí dice, y lo puso a una distancia de 3 días. O sea que las ovejas ni siquiera se vinieron a marear con esta otra. Una buena distancia. O sea, asegurándose que el sueldo de Jacob iba a ser más bajo. Hasta ahí, en ese asunto, Sí. hasta ahí un año más. Justo iba a hablar de eso. Dice, Jacob reprende a Labán, estos 20 años he estado contigo, el carnero no comí, lo he robado de día y de noche, a mí me lo vas a cobrar, de día me consumía el calor y de noche el frío. Y salen 2 preceptos del halajá aquí. Está prohibido cambiar los salarios arbitrariamente o engañar al trabajador, eso no se puede hacer. No es posible hacer eso. La gente se siente mal cuando pasa esto. Sí. Alguien le ofrece algo y no se lo cumple. Terrible. Porque porque no te pagan antes, te pagan después de haber hecho todo el trabajo y el esfuerzo posible y después te cambian las reglas del juego. Eso así no funciona. Entonces está absolutamente prohibido cambiar los salarios arbitrariamente, como usted mencionaba. También está la obligación de trabajar con honestidad absoluta. La halajá cita a Jacob como el ejemplo de que un empleado no debe robar tiempo o holgazanear, sino trabajar con toda su fuerza, fejol cojó, con toda su fuerza, incluso si el jefe no está mirando. Salen estas 2 cosas. O sea, Jacob dice, yo trabajé arduamente. Y tú me engañaste en el fondo. Y me vas a pagar algo diferente, me vas a cobrar a mí esto. Entonces está prohibido por un lado engañar, pero por otro lado es un deber, ¿cierto?, del trabajador hacer valer en el fondo la paga de su señor o de su empleador. Entonces estas 2 halajot salen de ahí y es importante. Bueno, ¿cuánta gente le gusta holgazanear en el trabajo, cierto? Yo creo que todos hemos conocido de esto. El problema es que si usted no lo paga, no le importa. Si usted lo tiene que pagar y ve que están holgazaneando, claro, ahí sí que no cae bien. Entonces, de repente pasa también que las personas se apoyan entre ellas para holgazanear. Pero es mejor, no sé, por ejemplo, a mí me piden un montón de permisos. Yo no tengo problema. No, que vamos a hacer esto, que sale mal antes de comer, o esto, otro. Ya, ok, no hay problema. Pero cuando estamos en el trabajo, la idea es que trabajen bien, estén presentes, siempre, ¿cierto? Si se pide algo, lo tomen, si están viendo un tema, lo terminen bien. Obviamente es lo que se pide, ¿cierto?, de las personas en un trabajo. Entonces, va para todos lados esto. De repente hay una lucha, a veces, ¿cuándo las sociedades terminan mal? Cuando se critica al empleador por dar empleo, como si fuera malo o malvado, dar trabajo, no cuando se critica a toda la gente que es empresaria, por ejemplo, que a veces un empresario no es que tiene mucho, o sea, tiene mucha fuerza para salir adelante, pero no es que tenga tantas cosas. La capacidad empresarial se llama, o la capacidad emprendedora. Pero también cuando solo se quieren derechos a los trabajadores y no se ve un cumplimiento acorde. Entonces eso puede ser un peligro. Puede ser un peligro para una sociedad donde la productividad baje mucho. Si baja la productividad, bajan los salarios, baja el dinamismo de la economía, todos se empobrecen, no hay crecimiento, todo mal. Entonces, esto es algo muy negativo. Y en cualquier empresa, a saber
cuando una persona no hace bien su trabajo, puede quedar un problema terrible. Terrible. Hay problemas que se gatillan por una X cosa y... Oye, a nosotros nos pasó el viernes. No, el jueves estaban pidiendo emitir un documento urgente. Ya, corrimos para sacarlo. Después llega la persona y dice, no, es que me equivoqué, era este otro monto. Estaba hablando, no sé, como de 1.000 millones. Sí, pero no servía por monto, tenía que ser el monto exacto, si no, no sirve una garantía. Entonces fue como, y tienen que entregarse ahora mismo, y fue como, y tienen que hacerlo como mañana mismo, tienen que estar a primera hora, y nosotros así como, si los bancos tienen horario, ¿de dónde? Entonces llegamos al otro día y este era el cel, mandado a cobrar esta garantía, a 1.000 millones. Entonces todo así como, pide esto, lo pide mal, no lo pidió antes, tenía que haberlo hecho con tiempo, entonces puede provocar una gran pérdida, solo un pequeño error. O sea, podría costar ahí un cobro de una garantía, que después de recuperarla es difícil, por ejemplo. Entonces, hay personas que han hundido a empresas, han estafado, ¿cierto? También conozco otros casos de que empresas que quebraron porque se estafó a la gente. Ya, salgámonos del mundo empresarial, comunidades. Hemos escuchado de comunidades donde personas han estafado a su comunitario, le han robado cosas, ¿cierto? Le han entregado, no se lo han devuelto. Terrible. O sea, todo esto es parte de los engaños que hoy día existen. Y ojo con que sean habituales. Si el gran problema es cuando vemos esto como algo del pan de cada día. Hay culturas que son así, viven del engaño. Todo el tiempo. Es terrible. Entonces, nosotros tenemos que ser como Jacob, completa honestidad. Me casé con este tema, lo voy a hacer y me engañaron. ¿Qué puedo hacer? No tengo aquí a quien demandar ni para resolver el tema. Seguiré trabajando. Entonces, como dice el Salmo, ¿sabes? ¿Quién va a subir al Monte Santo? El que esté con las manos limpias y puro de corazón, en que aún jurando en contra de su propio beneficio, cumple lo que promete. Entonces, esa es la persona que el Eterno busca, no el que está engañando todo el tiempo. Es mejor en este caso ser de los que son engañados que estar engañando a medio mundo, porque Labán se creía bien bueno para el engaño, pero ¿que eso le va a asegurar tener una mejor vida? No, va a vivir siempre con la preocupación de que alguien le quiera engañar a él, porque eso está en su mente todo el tiempo. Ojo con las sociedades cuando terminan en esto, son terribles. Bueno, y lo último, las 7 bendiciones nupciales, las lleva Berajot. Se dice que Labán, cuando le dice a Jacob sobre Lea, cumple la semana de esta. De aquí se aprende que la celebración dura 7 días, una semana. Y hoy día, ¿cierto?, se realizan 7 bendiciones para los novios, en vez de una semana completa. Aunque todavía hay lugares donde se celebra varios días un matrimonio. Pero viene de acá también, de ese pasaje. Seamos más puntillosos todavía en esto. ¿Qué es? Ok. Entonces, ¿por qué Jacob instituye la oración de la noche? Arbitrio. Es una oración obligatoria, que originalmente era opcional, pero después, bueno, de hecho hay comunidades que lo juntan con el minjar, muchas veces. Pero la noche representa, ¿cierto?, para muchos comentaristas, el galut, el exilio, la duda, el miedo y la falta de claridad. Entonces, orar de noche es un acto alágico donde, entre comillas, se declara: aunque no veo la salida, aunque puedo tener miedo, incertidumbre, confío que va a llegar el sol o va a llegar el amanecer. Entonces, es la disciplina de encontrar la santidad en medio de la oscuridad, de las tinieblas. Y si nos fijamos bien, esa es la vida de Jacob. Engaño tras engaño, persecución de su hermano, salida de la casa de sus padres, una bendición que casi le cuesta la vida, el futuro, desastre familiar, su tío lo engaña, pérdidas materiales. Bueno, ¿qué más podía pasarle?
Bueno, aunque todo se viera oscuro y en contra, ahí dice que estaba Jacob más adelante en otra aparición, luchando hasta que llegaba el alba, hasta que llegaba el amanecer. Adalota Shahar dice. Ahí estaba él. Entonces, esa es la disciplina que aprendemos de Jacob. Aunque está todo oscuro, en tinieblas, aunque no sabemos el camino ni dónde llegaremos, hay que luchar, hay que orar, hay que perseverar. Eso es lo que hay que hacer. A medianoche, perdón, ¿Sí? medianoche las oraciones yo creo que son las más efectivas. 2, 3 de la mañana cuando uno se levanta, que está, no es fácil, no es fácil, pero uno hace un sacrificio porque tiene una necesidad. Por lo menos del tiempo que estoy en este camino, los momentos donde he conseguido realmente cosas, ha sido orando de noche, levantándome 2, 3 de la mañana, porque las cosas se consiguen de verdad, de corazón se lo digo porque lo vi orando 2, 3 de la mañana. Muy, muy importante esa oración, es cuando uno tiene el corazón afligido y que uno quiere tratar de buscar al Eterno, y en esa, cuando uno está en la oscuridad orando, es algo muy importante. Por lo menos yo me recuerdo en una situación que mi esposo pasó, que le dijo al servicio de impuestos internos que iban a hacer pebre. Entonces me dijo, que todavía yo tenía el departamento, me dice, entrégaselo a alguien porque nos van a quitar todo, vamos a quedar sin nada. Y yo dije, a mí no se me murió Dios, yo voy a orar. Y me levanté noche tras noche, 2, 3 de la mañana, y oraba de guatita, mirando hacia el oriente. Y oré, hasta que alguien sabe, un día en Kabbalah Shabbat, íbamos a hacer el Kabbalah Shabbat, y de repente digo, anda a buscar, porque siempre poníamos puesto a mi esposo, anda a buscar a tu papá para que venga a cenar. Y él vino porque se había ido a la pieza al tiro porque nos vio nosotros haciendo el servicio. Y cuando él venía contento, él venía con su papel y dice, vengo contento porque se anuló la deuda. Y eran millones, no era poca plata, eran millones. Y solamente dijo, pagué 20.000 pesos, fue todo. Entonces, por eso yo le doy gracias al Padre Eterno, porque realmente, y él mismo después decía, y le dijeron los demás, y cuando las personas se ponen a orar, el Señor responde, y esas han sido, yo creo que mi experiencia han sido grandes, porque realmente muchas veces me he amanecido orando de guarita, pero han sido el mayor resultado. Es lo mismo que iba a decir, por ejemplo, cuando nos casamos hicimos un contrato, y ese contrato hay que respetarlo, y si las personas realmente respetan ese contrato y realmente son unidos. Yo veo, por ejemplo, el hermano Benjamín con la hermana, con su esposa, trabajan juntos, ¿cierto? Y están unidos. Y el Señor siempre los va a bendecir, porque hay la bendición, está ahí la unidad, la conexión, de desbollarse uno al otro. Pero cuando hay división en un matrimonio, se va para abajo. Todo la bendición se acaba. Yo por lo menos lo he visto también en mi hija, que se fue afuera, ella trabajando los dos juntos en España, y lograron formar su empresa y salir adelante, porque realmente están juntos trabajando. Es una bendición muy grande, algo muy firme, un lazo firme que se une ahí. Eso. Gracias por compartir. Dentro de las cosas tengo un resumen de lo que sufrió Jacob. ¿Lo veo? Es cortito. Mire, dice que soportó un exilio, trabajó con la mujer que amaba 7 años, fue burlado por el padre de ella, dándole a su hermana mayor. Tuvo que hacer un nuevo compromiso y volver a trabajar nuevamente 7 años más. Se le entregaron después de una semana sin fiesta ni gran corpóreo
como la primera vez. Aparte de eso, antes de volver a su tierra, por mandato de nuestro padre, tuvo que trabajar 6 años más frente a un amo que le cambió el salario 10 veces, soportar el engaño de la pérdida de su hijo José durante aproximadamente 17 años, 22 años. ¿Cuánto es que nos dice? Tuvo que soportar las quejas de su esposa, amada por la esterilidad, de no poder hijos, y no saber que ella había hurtado los dioses de su padre, el agravio del hijo de Amor que violó a Dina, hija de Lea, pero Simón y Leví tomaron venganza sin su consentimiento. Posteriormente, la muerte de Rachel y el factor de que su hermano deseaba matarle por haberle quitado la primogenitura, posteriormente la bendición. Y por último, el detalle que hace que Rubén pierda su primogenitura al subir al lecho de Bilhá, criada de Rachel. Y por último, la incertidumbre de no saber cómo lo recibía su hermano. ¿Alguna otra cosita que le pasó? Pobrecito. Pobrecito, me moché. O sea, uno cuando lee la Torá no se fija en esas cosas, pero los Jacamí, ellos como estudian la Torá y todo eso. Sí. Fue mucho. Sí, me costó leerlo porque la he hecho mucho. Quiero agregar algo al tema de la noche. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro en la noche? Se llama que cuando cae la noche, ¿cierto? Y todo se oscurece, el cerebro humano tiende a activar una red neuronal por defecto que se preocupa de la rumiación. Y lo que hace en el fondo es lo siguiente: repasa el pasado, se preocupa por el futuro y genera pensamientos autorreferenciales. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué hice esto? Le ha pasado, yo creo que a todos. Llega la noche y nos inundamos de pensamientos. El pasado, el futuro, quién soy, dónde estoy. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay situaciones de estrés, como que tu hermano te quiere matar, por ejemplo, este mismo proceso se exacerba, aumenta, crece. ¿A usted le ha pasado? A mí me pasó en un momento cuando estuve mal, porque tenía demasiado trabajo, y yo soñaba mucho con el trabajo y no descansaba nunca, y aunque quisiera, no, volvía. Claro, en el momento de estrés todo esto se exacerba demasiado, no duerme tranquilo. Entonces, todo eso lleva a la hiperactividad, a la ansiedad, el insomnio. Esto, somos vulnerables en el fondo a esto, ya que se activa la amígdala, dice. ¿Cuál es el punto de acá para reflexionar? Que cuando cae la noche y empieza este momento, hay un interruptor como negativo, por así decirlo. Se apagó el sol, vienen los pensamientos, pasado, futuro, preocupaciones, quién soy yo, existenciales. Pero ahí está el secreto de la oración. Cuando nosotros oramos, como Jacob lo hizo, obliga a su cerebro a salir de ese estado que por defecto le iba a traer mucha negatividad, cierto pensamiento. Mira, mi hermano me quiere matar, de dónde tuve que huir, de dónde salí, antes dormía bien, tranquila, ahora estoy durmiendo sobre roca, sobre piedra, antes me trataban bien en la casa, comía la mejor comida de mi hermano y ahora aquí me engañan, me cambian el salario, tantas cosas. Entonces, ¿qué hace Jacob con esto al orar de noche? Sale de esa situación escapando, ¿cierto?, para tener un control sobre esta situación. Entonces, la halajá en el fondo de orar de noche no es para informarle simplemente a Dios, sino también es para decir, saber, pensar y creer, estamos seguros. Estamos seguros. Donde yo duermo, y eso es la seguridad que también el Eterno le entregó al darle ese sueño.
dormí sobre roca, piedra, etcétera, pero este lugar es casa de Dios, estoy seguro. Dios está conmigo. Hay un guardián que me cuida. Puedo descansar. Aunque esté en toda esta situación difícil, puedo dormir tranquilo. En paz me acostaré, ¿no? Y así mismo dormiré porque solo tú me haces dormir confiado, dice el Salmo. Entonces, es un salmo. Entonces, esta técnica de orar de noche es muy importante. Sobre todo si tenemos momentos o días difíciles, situaciones complicadas. El cerebro va a hacer ese trabajo. En vez de dejar que haga ese trabajo, usted someta, ¿lo cierto?, a la confianza en Dios. Que eso es lo que hacía nuestro padre Jacob. Y esto es lo que le ayudó a él a salir adelante. Bien, por la hora yo creo que lo dejamos acá. Ahora, por en el Shema dice que debemos orar en la noche. Sí. Al levantarnos y al acostarnos. Exacto. Y adicional, Yeshua dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, le será concedido. O sea, por ahí tenemos otra ventajita, independiente del horario en el que oremos, si es de mañana, de tarde o de noche, pero si lo hacemos por los méritos de Yeshua, tenemos tremendo beneficio, así como nos está escuchando. Sí, yo cuando oré, por ejemplo, yo le pedí al Eterno anular la deuda. Era muy difícil, porque anular una deuda de millones no era fácil. Pero yo le pedí anular la deuda. Y porque no teníamos otra opción, pues al final estábamos con la soga, pues, hablando bien claro. Entonces yo pedí anular la deuda. Entonces cuando se anuló la deuda, es lo mismo que yo había orado. Entonces por eso te digo, yo lo vi así, pero clarito. Pero quería decir una cosa más que se me cae en el tintero. Sobre el tema del maaser. Que también hay un sesgo que el cerebro también juega en este tema. Él promete dar el maaser, ¿cierto? De todo. Ahora es como contraintuitivo porque él en ese momento no tenía mucho o no tenía nada que dar. ¿Qué iba a dar en ese momento? Como dice Natanael, si tú me dices, yo te doy. Pero no tenía. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema acá. Que el cerebro funciona bajo un sesgo de escasez. De hecho, toda la economía funciona así. El punto es que cuando sentimos inseguridad, que hay un túnel muy estrecho, que estamos muy apretados, muy complicados, ¿qué pasa? Que el cerebro o el coeficiente intelectual baja porque aumentan los niveles de cortisol y de preocupación. Entonces, nuestro propio cerebro nos juega al revés. Empezamos a pensar en menos soluciones para salir de esa situación. Ese es el problema. Entonces, estoy en un momento tan estrecho, Jacob estaba en un momento muy estrecho, no tenía nada, estaba huyendo, y prometió dar algo que no tenía. Entonces, porque si él se sentía todavía más deudor, siendo que no tenía nada, hubiese funcionado peor. Entonces, en ese momento, el cerebro que diría, no tengo suficiente. Y lo pondría, ¿cierto?, en un modo de supervivencia todo el tiempo. No tengo, es que no. No sé si a alguien le ha pasado, a mí me ha pasado. Que no puedo hacer nada. No me inviten porque no puedo hacer nada. Aquí no me pidan nada, etc. Bueno, entonces el acto de maaser es algo al revés. Uno activa la dopamina, como que el hecho de ayudar, de dar a otros, o de darse de acá, por ejemplo, activa otra cosa en el cerebro que nos ayuda a potenciar nuestras acciones, nuestros pensamientos. Que en el fondo somos capaces de hacer algo, no que somos incapaces. Y se nos empiezan a cortar en el fondo las conexiones neuronales. Entonces, todo esto que libera la dopamina nos ayuda a entender que cuando uno da el maaser dice, tengo suficiente. No es que me falta, hoy voy a dar esto, pero me va a faltar. Tengo esto porque tengo suficiente. Tengo tanto que incluso puedo dar. Eso sintió Jacob, aunque no tenía nada. Pero él trabajó eso sobre sí. Tengo tanto que incluso puedo dar. Ahora entiendo toda la bendición que tengo. Tengo tanto que incluso puedo dar. Entonces eso apaga ese sistema, ¿cierto?,
esa alarma de escasez, para pasar de ser víctima a ser un benefactor. ¿Estoy sufriendo esta situación? No, yo estoy por sobre la situación. Entonces, Jacob no dio porque le sobraba, en realidad fue porque cambió su mentalidad en ese momento. Y eso es lo que le ayudó, aunque lo quisieran engañar, estafar, y podría decir, no, es que ahora voy a tener menos, voy a hacer algo porque voy a tener más, todo el tiempo. Entonces cada vez buscó la forma de ganar más y más y más. Él sobresalió en este sentido. Entonces nosotros también estamos llamados a esto mismo. Salir de esa trampa, ¿cierto? Del temor, de la escasez también, para tomar acción. ¿Ya? Y esto es muy bueno practicarlo. Porque Jacob tuvo muchas dificultades. Nosotros también, pero él tuvo muchísimas más. Y finalmente uno se da cuenta. ¿Cómo actuó? Se empezó a anticipar. Lo mismo que cuando se encontró con su hermano después. Se anticipó. Cuando peleó con el hombre se anticipó. Luchó, no te dejo ir. Entonces empezó a adelantarse a las situaciones y a sufrir menos. El Eterno estuvo con él cuando empezó a hacer eso. Entonces no podemos quedarnos en la nada. Eso es lo peor. Yo creo que los padres bien aconsejan a los hijos cuando es, pero ¿cómo te vas a quedar ahí sentado haciendo nada? No, pues, trabajen, hagan algo, ocúpense. ¿Tiene preocupación? Trabajen. Bueno, ya familia, mucho por hoy. Gracias a todos y Shabbat Shalom.